¿Listos? Vamos a dar inicio a nuestro servicio dominical, una forma de honra, de agradecimiento a nuestro Dios. Yo le voy a pedir de favor que tome su Biblia con su mano derecha, la levante y vamos a recitar, vamos a hacer nuestra declaración de inicio de servicio, que viene en segunda carta a Timoteo capítulo 3, verso 16, y que a su letra dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es el manual de Dios para todas las áreas de mi vida. Amén. Amén. Como ahorita le mencionaba, si usted tiene una situación en algún área de su vida y no sabe qué hacer, vaya a la Biblia. Dios le va a hablar ahí. Es el manual para todas las áreas de nuestra vida. Dios no nos dejó desamparados. Dios nos dejó su guía, su palabra, para que nosotros viviéramos en una vida en plenitud. Si bien es cierto que vivimos en un mundo caído a causa del pecado, Dios no nos dejó a la deriva. Dios nos dejó su palabra para que a través de la obediencia, de la fe en sus preceptos, sus mandamientos, nosotros pudiéramos hacerle frente a todas y cada una de las situaciones en nuestra vida. Amén. 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 Ahora yo le voy a pedir de favor nuevamente que abra su Biblia en el libro de Proverbios capítulo 1. Proverbios 1. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 16. Cuando esté listo o lista, me dice amén. Amén. ¿Listos? Esta conferencia se titula El amor del Padre. Repita conmigo, el amor del Padre. ¿Cuántos saben que tienen un Dios que es, aparte de Dios, es Padre? Amén. Es su Padre que le ama Amén. y que desea que el propósito que diseñó para tu vida, para tu familia, se cumpla. Y ese propósito es de bendición y no de maldición. Amén. Amén. Proverbios 1, versículos 1 al 16. Damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la palabra del Rey, versículo 1 en adelante: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán para tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros y pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Amén. Cierre sus ojos, incline su frente, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de entrar en tu presencia, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, mis hermanas y todas aquellas personas que
escuchen este mensaje, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que a partir de este momento sea la unción de tu Espíritu Santo la que ministre esta reunión, la que utilice mi mente, mi boca, mi espíritu, Señor, para que esta palabra sea predicada para tu honor y gloria, Señor. Que no sea palabra de hombres, sino sabiduría tuya, Señor. Para que la gloria, el honor sean tuyos y no del hombre, Señor. Ya que yo soy un hombre que fallo. Soy barro, Señor, en manos del alfarero, Señor. Tú eres el alfarero y tú eres el que merece todo el honor y toda la gloria. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. 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 Puede tomarse asiento. Como usted ya se pudo haber dado cuenta, el día de hoy hablamos de la sabiduría de Dios para el hombre. Y el título de esta enseñanza, como le mencioné hace un momento, se llama El amor del Padre. En esta porción de las escrituras que acabamos de leer, podemos observar al rey Salomón escribiendo los proverbios, los dichos que Dios le había dado a través de su sabiduría, un legado que le estaba dando Salomón a sus hijos, a su familia, a sus generaciones venideras. Y eso es lo mismo que Dios hace con nosotros a través de su palabra. Podemos ver y darnos cuenta que una de las más grandes bendiciones que Dios le puede dar al hombre es el tener hijos, ¿verdad? Es tener descendencia. Pero con ello también viene una gran responsabilidad. Repita conmigo. Con ello viene una gran responsabilidad. Así es. Nosotros como padres, nosotros que tenemos la gran bendición de tener hijos, tenemos una gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo Jesús, a sus enseñanzas y sobre todo a la lectura, pero más importante a la praxis, a la práctica de lo que Dios ha instituido. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios en tu vida, en mi vida, en nuestras generaciones venideras se lleve a cabo. ¿Y cuál es ese propósito? El ser bendecidos, el no estar bajo maldiciones, el vivir bajo sus preceptos de Dios. Siempre va a ser algo placentero, algo que siempre va a traer un fruto de paz, de alegría y de bendición a nuestra familia y sobre todo a nuestras generaciones venideras. Amén. Amén. Dice el proverbio, versículo 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Versículo 2. Aquí yo le voy a pedir de favor porque voy a leer en el versículo 2. Vamos a empezar a hacer un estudio. En esta enseñanza dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Verso 4, para dar sagacidad a los simples. Es decir, aquí podemos ver tan solamente del versículo 2 al versículo 7, esa palabra, ese común denominador que es para. Y esa palabra habla de que estos versículos tienen una connotación en la cual nos está invitando Dios a la acción, nos está llevando a no solamente tener un conocimiento de su palabra para nuestra vida, sino para tenerlo en cuenta, para vivir de una manera sabia. Dice en el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría se distingue de la inteligencia, porque una persona puede tener inteligencia, puede tener grandes dotes en su intelecto a nivel profesional, puede tener una carrera, una licenciatura, maestría, doctorado, pero eso no quiere decir que sea precisamente una persona sabia.
Una persona sabia es aquella persona que sabe tomar decisiones apegadas a los principios de Dios para su vida. Amén. Ese es el propósito que Dios le da al hombre para que lleve a cabo la palabra en su vida. Dice ahí, para entender sabiduría y doctrina. Sin embargo, como ahorita acabamos de ver, hay un contraste, porque versículos más adelante hablábamos del hombre necio, el hombre insensato. La misma palabra de Dios daba consejos acerca de que si anduvieras con hombres malos, hombres que te desviaran del camino, no anduvieses con ellos. Entonces aquí podemos ver cómo la sabiduría de Dios se puede ver reflejada en tu vida y en mi vida a través de la práctica. ¿Cómo ponemos en práctica la sabiduría de Dios en nuestra vida? ¿Somos oidores o hacedores de su palabra? Fíjate lo que dice ahí en el mismo versículo 2, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y en el versículo 4 hay algo que me llama mucho la atención. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Lo voy a repetir una vez más. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. ¿Cuánta falta hace hoy en día a los jóvenes que tengan esta sabiduría de Dios en su vida? Cuando dice a los jóvenes inteligencia y cordura, un joven que camina en la vida sin la sabiduría de Dios es un joven que muy difícilmente va a tomar decisiones acertadas para su vida. Ejemplo, el día de ayer fue la marcha en Reforma, una marcha acerca de en el cual se promueve el homosexualismo, el lesbianismo, y tristemente yo veía cómo hay un desborde, hay una gran agitación en cuanto a ese tipo de prácticas, y desafortunadamente la mayoría de las personas que van a esos eventos son jóvenes que desafortunadamente, como dice aquí la palabra de Dios, a falta de la sabiduría de Dios en su vida, no solamente aceptan, sino promueven ese tipo de movimientos. Por supuesto está que nosotros no somos personas que rechacemos a las personas que practican ese tipo de actos, porque para Dios no hay pecado grande, no hay pecado chico. Tanto peca el que es alcohólico, como que es drogadicto, como el que roba, como el que fornica, como el que comete adulterio, como el que practica homosexualismo, lesbianismo. Para Dios es lo mismo el pecado. Sin embargo, nosotros que hemos sido llamados a la luz de Jesucristo, nosotros somos los que tenemos que influir en ellos y no ellos en nosotros. Nosotros tenemos que llevarles a luz, de hacerles entender que Dios no aprueba ese tipo de actos, ese tipo de pensamientos, ese tipo de conductas. Por eso dice aquí la palabra de Dios, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Hoy vemos cómo la juventud, tristemente, hoy a ti y a mí nos está tocando vivir la generación más corrupta, más depravada en la historia de la humanidad. Nuestro Señor Jesucristo mencionó que en los últimos días, antes de su segunda venida, el mundo sería como Sodoma y como Gomorra. Prácticas que desagradaban a Dios, que corrompían la naturaleza del ser humano. Por eso es muy importante que, como ahorita te mencionaba, tú que has sido bendecido con un hijo, con una hija, con muchos, no lo sé, asumas esa responsabilidad de guiar a tus hijos, a tus hijas en el temor de Dios. La pregunta es, ¿cómo está tu relación hoy con tu hijo, con tu hija, en cuanto a los principios de Dios? ¿Le procuras tiempo? ¿Estudias con él, con ella la palabra de Dios?
¿Lo estás protegiendo de todas esas prácticas que vemos hoy en día, como las que acabamos de mencionar? ¿O simplemente haces omisión de la gran responsabilidad que Dios nos ha delegado como padres de familia? Dice la palabra de Dios, Proverbios 27, 23. Capítulo 27, verso 23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Aquí vemos cómo claramente en el contexto que estamos analizando el día de hoy, la palabra de Dios dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Por eso hace un momento yo te preguntaba, ¿cómo está el estado de tu oveja espiritualmente? ¿Cómo está la relación de tu hijo, de tu hija espiritualmente? No puedes pretender, o no podemos pretender, que el estado de nuestros hijos, nuestras hijas, esté bien ante Dios si no comenzamos por nosotros mismos como padres. El pastor es el responsable de las ovejas. Nosotros como padres tenemos la obligación, la responsabilidad de estar velando y orientando, estudiando, analizando y llevando a nuestros hijos bajo los principios espirituales de Dios en sus vidas. El más grande de todos los principios, la mayor escuela que tú le puedes dar a tu hijo, a tu hija, a tus descendientes, es el principio espiritual. Esa es la base de todo. Si tú no le das principios espirituales que conllevan el amor y el temor a Dios, tus hijos van a tener consecuencias más adelante. Porque van a ser personas el día de mañana que crezcan sin un temor y sin un amor a Dios. Por eso es muy importante que hoy en día, en esta sociedad que desafortunadamente vemos cómo se corrompe a nivel mundial, tú y yo asumamos esa responsabilidad que Dios nos ha delegado. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo un día habremos de rendir cuentas. Si bien es cierto que quizás muchos de nosotros no conocíamos de los principios de Dios, antes que estábamos separados de Dios, no les enseñábamos estas cosas a Dios, hoy es importante, es imperativo. No importa la edad que tengan tus hijos, pueden quizás estar casados, pero tú como cabeza, tú como jefe de familia, en ti está la responsabilidad de estar orando por ellos, si es que no están a los pies de Cristo, enseñándoles estas verdades espirituales. Dice ahí: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Ser diligente te habla de ser una persona que está constantemente, que está alerta, que está llevando a cabo lo que Dios ha implementado en su palabra acerca de sus principios para nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque en cierta ocasión un predicador dijo: ser padre es imitar a Dios. Lo voy a repetir una vez más: ser padre es imitar a Dios. Por eso es que Dios nos dejó este libro. No es porque quizás nuestro Padre Celestial estaba aburrido y dijo: bueno, ¿qué voy a hacer? ¿En qué gastaré el tiempo? No. Él te dejó esto a ti y a mí como un regalo de vida, como un regalo de bendición. Amén. Pero también como una responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se pierdan tus hijos. Amén. Desafortunadamente, como hoy vemos y como lo mencionaba, hoy nos tocó vivir la generación más corrupta de la historia de la humanidad, como en tiempos de Noé. ¿Y cuánta falta le hace a nuestros hijos vivir bajo los principios de Dios? Hoy, que el alcohol, que la droga, que todos esos vicios están a la mano de nuestros hijos, es cuando nosotros tenemos que ser más diligentes que nunca. Dice el versículo 8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí este mensaje está enviado directamente a los hijos.
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Instrucción habla de dirección, habla de visión. Muchos de nosotros que hemos pasado los estragos del pecado, los estragos del alcohol, de la droga, muchas situaciones difíciles, nosotros les decimos a nuestros hijos: hijo, hija, no hagas esto, porque eso tiene unas consecuencias negativas. Y ahí es donde el joven tiene que ser sagaz, tiene que ser inteligente, para no despreciar la dirección de los padres. Ahí es donde nosotros tenemos que seguir velando por nuestros hijos, y de cierta forma incluso hasta reprendiéndolos. Fíjese usted lo que dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Pablo le habla a su hijo espiritual Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? Desde la niñez. ¿Desde cuándo les debemos inculcar a nuestros hijos el temor y el temor a Dios? ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, aquí le está hablando Pablo a su hijo Timoteo, su hijo en la fe, y le está diciendo: persiste. Persiste significa, o en este contexto que lo dice el apóstol Pablo, le está diciendo: vive la doctrina, vive la enseñanza que recibiste desde tu niñez. Algo que tienen que hacer los jóvenes, los que me escuchan, es vivir las enseñanzas de Cristo Jesús. Amén. Vivir las enseñanzas de la palabra de Dios, porque dice ahí en el versículo 15, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salvación. Un joven puede ser cronológicamente incomparable ante una persona anciana en cuanto a su madurez en la vida. ¿A qué me refiero esto? Dice la palabra de Dios que cuando Jesús era pequeño y sus padres habían regresado de Egipto, habían ido a Jerusalén, a Belén, perdón, dice la palabra es que se les perdió Jesús. Y ellos regresaron y encontraron a Jesús, ¿dónde? En el templo. Y estaba hablando con los maestros de la ley, y los maestros de la ley se quedaban sorprendidos de la sabiduría de Jesús. Por eso yo le vuelvo a repetir, una persona puede ser joven cronológicamente, pero si una persona joven, un jovencito, tiene la sabiduría de Dios en su vida, puede ser una persona más sabia incluso que una persona cronológicamente mayor a él. Porque esta es la sabiduría de Dios. Y muchas veces una persona adulta que no ha vivido bajo los principios de Dios no puede tener esta sabiduría que tiene este joven. Salomón era un joven que a su corta edad, cuando asciende al trono de Israel después de la muerte de su padre David, se convierte en uno de los reyes más sabios, o el rey más sabio sobre la faz de la tierra. Él dijo, cuando tuvo una revelación y Dios le dice: pídeme lo que quieras que yo te lo daré. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. Y le dice Dios: puesto que no me has pedido poder, no me has pedido riquezas, yo te voy a dar el doble de lo que me has pedido. Yo te voy a duplicar lo que tienes, pero te voy a dar sabiduría. Y Salomón se convirtió en el hombre más sabio después de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. ¿Se da cuenta cómo es importante que nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros niños adquieran sabiduría en esta tierra? Dice en Proverbios capítulo 22, verso 6, instruye al niño en su camino. ¿En el camino de quién? De Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Amén. Es como un árbol plantado, dice en el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Amén. Es exactamente lo que está diciendo aquí. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un árbol plantado junto a corrientes es inamovible. Así le vengan tentaciones, así le vengan cosas fáciles, no caerá. ¿Se da cuenta usted de la importancia de que nosotros le instruyamos los valores de Dios en su vida a nuestros hijos? Muchos de nosotros que desconocíamos estos principios, estas verdades espirituales, que vivíamos en el mundo separados de Dios, tuvimos que sufrir consecuencias. Fíjese, este pensamiento me gustó mucho y quiero que ponga atención. Dice, la clave de una buena crianza hacia los hijos no es tanto conocer las técnicas correctas, sino ser las personas correctas. Lo voy a repetir una vez más. La clave de una buena crianza hacia los hijos no es tanto conocer las técnicas correctas. Dicho de otra forma, no es tanto conocer la palabra, dice, sino ser las personas correctas. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Hay muchas veces que el creyente puede tener ya 1, 2, 3 años, de hecho puede tener un cargo en la congregación, puede estar en los principios de Dios, pero no llevarlos a la práctica en su vida. Por eso dice en Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando el apóstol Santiago hace referencia al hombre de doble ánimo, hace referencia a una persona que lleva una doble vida. El ser cristiano no es solamente estar los domingos en la congregación o entre semana, o tener un cargo dentro de la congregación. El ser cristiano implica 7 días de la semana, las 24 horas del día, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso dice ahí Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y sabe que eso es algo que reprueba a Dios? Jesús dijo, el que no está conmigo está en mi contra. Quizás tú puedes decir, eso es que es muy radical, es que es muy difícil. ¿Sabes? En esta vida, en este mundo caído y debido a nuestra naturaleza caída, sabemos que no es fácil muchas veces. Pero también es cierto que la Biblia habla que tú y yo estamos en un proceso, tenemos que seguir caminando, tenemos que avanzar. Dice en Filipenses 1:6, estoy convencido que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto te habla de un proceso. Si bien es cierto, como ahorita te mencionaba, a veces caemos por debilidad, por tentación, por ira, lo que tú gustes. También es importante que nosotros vayamos avanzando hacia la madurez. No podemos seguir estancados en las mismas situaciones de cuando llegamos a los pies de Cristo. La Biblia habla acerca de que cuando llegamos a los pies de Cristo, dice el apóstol Pablo en Hebreos, dice, cuando eran niños tomaban leche, pero ahora que ya están siendo adultos tienen que comer carne. Esto te habla de una madurez. No podemos seguir con las mismas situaciones, el mismo pecado, 1 año, 2 años, 3 años. El verdadero cristianismo nos lleva a un cambio de juicios y actitudes en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Y muchas veces
El ser padre nos va a conllevar a situaciones en las cuales nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos. Así como el pastor corrige y le da varas le da unos varazos a la oveja que no quiere entender, tú y yo también tenemos la obligación de corregir a nuestros hijos. Fíjate lo que dice en segunda carta a Timoteo. No es, a ver, permítame. Proverbios 3, perdón. Versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Lo voy a repetir una vez más. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. ¿A cuántos les gustaba que nuestros padres nos dieran? A nadie, ¿verdad? Dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Es decir, porque esto tiene una consecuencia, tiene un trasfondo. ¿Y cuál es ese trasfondo? Dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sabe que un verdadero padre que ama a su hijo, a sus hijos, tiene que reprendernos? Y muchas veces la reprensión tiene que ser conforme a la dimensión de su falta. Y muchas veces a nosotros como padres nos duele más la reprensión que a los propios hijos. Yo recuerdo cuando mi papá nos corregía cuando nos portábamos mal, nos daba, ¿verdad? Pero sabe que hay algo que recuerdo también, que aunque me dolía y nos dolía y llorábamos, a los pocos minutos mi papá nos decía, ven, ¿dónde te pegué? Y nos sobaba. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque le dolía. Y muchas veces así sucede en la vida. A nosotros los padres nos duele más la reprensión que a nuestros hijos, pero es necesaria. Es necesaria. Porque dice la palabra de Dios que el que ama a su hijo lo corrige. En Hebreos 12 nos habla claramente de la corrección hacia los hijos. Dice, Dios a todo aquel que llama por hijo y acepta por hijo, lo corrige, lo disciplina. Porque si no lo corrigiera no sería hijo, sino sería bastardo. Y si bien es cierto que la corrección, la disciplina, al momento de recibirla es dolorosa y penosa, más adelante da un fruto de paz, de bendición y de alegría. Por eso es que tú, si eres padre, madre, tú tienes la obligación de corregir a tus hijos. Hay un pensamiento que me quedó hace mucho tiempo y que dice así: si nosotros, póngame atención a eso que voy a decir, porque es importante. Si nosotros, como padres, no disciplinamos a nuestros hijos, el día de mañana las autoridades civiles los van a disciplinar. Lo voy a repetir una vez más y anótelo. Si nosotros como padres no disciplinamos a nuestros hijos desde pequeños, tarde o temprano las autoridades civiles los van a disciplinar. ¿Se da cuenta que en la disciplina se está jugando la vida de nuestros hijos? ¿Se da cuenta que hay momentos en los cuales se tienen que marcar límites a nuestros hijos? Así como Dios nos marca límites a nosotros. Es una gran responsabilidad, ¿verdad? Por eso hace un momento mencioné, ser padre es imitar a Dios.
¿Qué tanto imitamos a Dios en la disciplina, en la corrección y en la instrucción de nuestros hijos hacia el amor y el temor a Dios? ¿Nosotros somos los ejemplos para ellos? ¿O somos como ese hombre de doble ánimo que mencionábamos hace un momento? O sea, por ratitos sí, pero por ratitos no. O sea, en mi casa soy una persona y afuera de ella soy otra cosa. En la congregación soy una persona y fuera de la congregación soy otra persona. ¿Se recuerda ese ejemplo clásico, verdad? Cuando les dicen los padres a los hijos, mentir es malo. Y cuando viene el cobrador, toca el cobrador en la puerta y sale el niño y, oye, ¿está tu papá? Los hijos son imitadores de lo que son los padres. Deuteronomio 6, versículo 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, al cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando, ahí le está dando la instrucción Dios a su pueblo de Israel, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Atención a lo que viene. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Se da cuenta cómo Dios, como un padre, se está preocupando de que estos mandamientos y estos estatutos sean generacionales? Dice ahí la palabra de Dios, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Está hablando a 3 generaciones. ¿Será por algo? ¿Cómo estás preparando tú tus próximas generaciones? ¿Cómo los estamos preparando? ¿Cómo los estamos encaminando? ¿Con los principios de Dios? ¿O con la filosofía del mundo que promueve ese tipo de marchas, ese tipo de movimientos, que acepta ya como una legalidad, como algo normal, bodas, matrimonios del mismo sexo? ¿Bajo qué principios se está llevando la vida de tus hijos hoy en día? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te miran? ¿Como un ejemplo a seguir? ¿Como un hombre o una mujer de doble ánimo? Verso 7 de ahí de lo que estoy leyendo, de Deuteronomio 6. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde? Estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Se da cuenta cómo aquí Jehová se está preocupando por el pueblo de Israel? Pero son palabras que también los podemos contextualizar a nuestra vida. Cuando dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa. ¿Sabe usted que la mayor enseñanza que pueden recibir tus hijos, mis hijos, las enseñanzas de Dios no solamente es en la congregación, sino la verdadera educación comienza en la casa, en los valores de la casa? Ahí es donde comienza la verdadera educación, la verdadera formación. Hay muchas personas que están más preocupadas, muchos padres que están más preocupados porque el hijo tenga una licenciatura, una maestría, un doctorado, que tenga una posición económica, y eso no está mal, pero sabe que hay algo más importante: los principios espirituales que le conllevan principios morales para su vida. Porque una persona puede tener riquezas, puede tener prestigio, poder, dinero, influencias, pero si no tiene la sabiduría, no tiene los principios de Dios, vive una vida amoral, va a ser una persona que va a vivir una vida en caos. Matrimonio destrozado, los hijos en la drogadicción,
en la fornicación, en el robo, en el hurto, en la pereza, en la vagancia. Por eso dice ahí la palabra de Dios, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Se da cuenta cómo Dios está haciendo un énfasis en que en tu casa tiene que prevalecer la palabra de Dios? La pregunta es, ¿cuánto tiempo de las 24 horas que tiene el día le dedicas a estudiar la palabra de Dios en tu casa y con tus hijos, con tus hijas? ¿Cuánto tiempo pasas con ellos leyendo y estudiando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? Porque aquí la palabra de Dios nos está enseñando, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay personas que están más afanadas o les gusta más, mejor dicho, les gusta más poner el cuadro de un artista o X que poner un salmo, que escribir un proverbio en las paredes de su casa. Que están más preocupados porque luzca más el título universitario que porque luzca un versículo bíblico. Aquí claramente lo dice la palabra de Dios. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Se preocupa más porque luzca más la foto de la quinceañera que porque luzcan más, que porque prevalezca la palabra de Dios, los principios de Dios. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque estos son principios de vida. Esto no es un juego. Esto no es filosofía. Lo que está en juego es la vida, el futuro y la eternidad tuya, de tu familia y de tus generaciones venideras. Yo quiero que usted dimensione toda esta enseñanza. Esta enseñanza no es una filosofía nada más, no son ideas del hombre o mías, son instrucciones de Dios para que vivamos bajo bendición. Amén. Dice en la palabra de Dios en Proverbios 20, versículo 7, el justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Fíjese cómo es aquí está implícito el propósito de Dios para ti, para mí. Dice, el justo camina en su integridad, bienaventurados serán sus hijos después de él. Cuando tú caminas bajo los principios, los preceptos de Dios, los pones por práctica en tu vida, eres un hombre justo que camina con integridad, y bienaventurados van a ser tus hijos cuando tú ya no estés en esta tierra. Amén. Ese es el mejor legado que tú le puedes dar a tus hijos. Más que dinero, más que una casa, más que una profesión, son los principios de Dios. Amén. Y ya casi cierro con este principio. Padres derrotados, hijos derrotados. Padres exitosos, hijos exitosos. Josué 1, versículos 5 al 8. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Aquí podemos ver cómo cuando muere Moisés, Josué asume las riendas del liderazgo del pueblo de Israel
Y Dios le está diciendo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Solamente te pido que seas muy valiente y esforzado y que recites y medites este libro de la ley de día y de noche, de día y de noche. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Por qué dice que tengas mucho valor y firmeza? ¿Por qué le está diciendo Dios a Josué, ten mucho valor y firmeza? Porque una persona, cuando tiene que aplicar el valor en una decisión, en una acción, es porque hay riesgo inminente, es porque hay peligro. Ahí es cuando se aplica el valor, no cuando está todo bien, sino cuando hay peligro. El peligro que acecha hoy en día a nuestros hijos es el pecado. Como te lo dije hace un momento, es el alcohol, es la droga, que están a la vuelta de la esquina, que están a la mano de nuestros hijos. Y dice ahí, valor y firmeza. ¿Por qué firmeza? Porque muchas veces en esas correcciones que podemos aplicar a nuestros hijos, por citar un ejemplo, tú y yo nos tenemos que mantener firmes. ¿Sabes por qué? Porque ser padre es imitar a Dios. ¿Sabe usted que Dios no se mueve por emociones, sino por convicciones? ¿Sí sabe usted? Le voy a explicar por qué. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, ¿usted cree que no había dolor en el corazón del Padre al ver a su Hijo así? ¿Usted no tendría dolor en su corazón al ver a su Hijo que estuviera muriendo en esa forma? Su cuerpo desgarrado, la gente burlándose de él. ¿Usted cree que no tuvo sentimiento triste Dios en su corazón al ver a su Hijo muriendo por ti y por mí? En ese momento, si Dios se hubiera guiado por sentimientos, hubiera dicho, basta, hasta aquí no más. No merecen a mi hijo. Pero Dios se mantuvo firme. Y él pensó en su corazón y en su mente, es que no hay otra forma de salvar al mundo. Eso es firmeza. Por eso le decía que Dios no se mueve por sentimientos, sino por convicción. Tu amor, mi amor hacia nuestros hijos y generaciones venideras no se tiene que mover, no se tiene que regir por sentimientos, sino por convicción en la palabra y los estatutos de Dios. Amén. 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 Salmo 127, verso 3. Son los hijos herencia que da el Señor, son los descendientes una recompensa. Voy a repetir una vez más. Son los hijos herencia que da el Señor, son los descendientes una recompensa. Fíjate, cómo la palabra de Dios, observe cómo Dios primero te está diciendo que tu hijo es una herencia, una heredad. ¿Cómo recibe usted una herencia? Con gusto, ¿verdad? Cuando es una herencia, desde luego, de bendición, lo recibe con gusto. Dios te dio esa herencia que son tus hijos. Amén. Y luego termina diciendo, son los descendientes una recompensa. Se cumple el propósito de Dios. Herencia, recompensa. El resultado de la fe, la obediencia a Dios. En esa enseñanza pudimos ver muchas cosas. El propósito de Dios para dar inteligencia, sagacidad, prudencia, cómo aconseja separarse de las malas amistades, vigilar que nuestros hijos no sean influenciados por malas amistades, tener una buena, una sana relación con ellos, para tratar de evitar todo ese tipo de sufrimiento, ese tipo de aflicciones. El enseñarles la palabra de Dios,
el procurarles. Si bien es cierto que el ser proveedor es parte de la obligación y la responsabilidad, de nada sirve ser un buen proveedor si no hay un fundamento espiritual en sus vidas. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por esta palabra que nos das. Bendito eres tú, Padre, que utilizaste mi mente, mi espíritu, mi boca para que esta palabra, Señor, fuera predicada bajo la unción de tu Espíritu Santo. Hoy oramos, Señor, para que nos dé sabiduría, fortaleza para la guía, la enseñanza de nuestros hijos y sus generaciones venideras a tus principios, a tus preceptos, a tus leyes y a tus estatutos, Señor. Gracias porque a través de tu palabra hoy sabemos qué es lo que tenemos que hacer y lo que no debemos de hacer. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque nos bendices, porque nos das tu guía, tu luz. Tu palabra es como una lámpara que nos guía en medio de este mundo turbulento, en este mundo de caos que se pierde cada vez más sin ti, Señor. Hoy bendecimos a nuestros hijos y a nuestras generaciones venideras. Hoy declaramos, Señor, que el bien y la misericordia tuya los acompañarán todos los días de su vida. Y nosotros asumimos esa responsabilidad que nos has delegado, Padre. Si bien nos diste esa bendición de ser hijos, hoy tomamos y asumimos esa responsabilidad de guiarlos a tus pies, con ejemplo, no solamente con palabras, Señor. En el nombre de Jesús, hoy declaramos, Padre, que toda maldición generacional en la vida de nuestros hijos es rota, Señor. Tú conoces sus nombres, tú sabes quiénes son, puesto que son criaturas tuyas, Señor, son creación tuya, hijos tuyos, Señor. Hoy declaramos que el bien, la misericordia estarán con ellos todos los días de su vida y que ángeles los acompañan, Señor, que los resguardan su entrada y su salida de sus hogares, de sus trabajos y de donde quiera que anden, Señor. Y Señor, si nuestros hijos aún no han llegado a tus pies y tienes que tratar con ellos, romper su corazón, hacer lo que tengas que hacer, Señor, los ponemos en tus manos, sabiendo que tú los guardarás y los protegerás, Señor. Señor, que nuestros hijos tengan entendimiento de que sin ti no hay futuro en esta vida ni en la vida eterna. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén. 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 Puede tomar asiento. Hemos terminado. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para ti, para tu familia y para tu ministerio. Hasta la próxima.